Bienvenidos y bienvenidas a la tercera clase del curso, el seminario Girones de mi vida, eh, introducción o acercamiento al pensamiento político de Eva Perón. Bienvenidos y bienvenidas, les cuento que es un código que tenemos con la compañera que edita la clase para que sepa que desde ahí que lo tiene que subir al YouTube. Em, Gente, nosotros vamos a hacer un recorrido por lo que fue el desarrollo del pensamiento situado argentino, el pensamiento que desarrollan los intelectuales argentinos entre segunda mitad del siglo XIX, primera mitad del siglo XX, y en qué nido intelectual, en qué grupo de intelectuales o grupo de pensamiento se inscribe el pensamiento de Vaperón. Nosotros no vamos a irnos más atrás, no vamos a ir a lo que se llama la generación del 37, que es toda la escritura sarmientina, Esteban Echeverría, no nos vamos a ir tan atrás, vamos a ir dentro de lo que es segunda mitad del siglo XIX, lo que ha sido la producción de textos de pensamiento y de obras por parte de escritores y pensadores ligados a la clase obrera. Nunca, mejor dicho, clase obrera, porque justamente los que tomaron este tema se inscribían en el socialismo o en el anarquismo, incluso en el comunismo, que eran ideas que llegaban con la incipiente industrialización de la Argentina, el trazado de nuestras líneas ferroviarias, la construcción del ferrocarril, todo lo que era la actividad portuaria, hacía llegar a estos inmigrantes y junto con estos inmigrantes llegaban ideas que de alguna manera forjaron muchísimo el pensamiento social argentino, ¿sí? Dentro de toda esa corriente, yo le voy a, bueno, una corriente que después tiene su mayor desarrollo en la primera mitad del siglo XX, yo les voy a contar por qué tomamos a Raúl Scalabrini Ortiz y Arturo Jaureche y vamos a agregarle a Manuel Ugarte. ¿Por qué los tomamos a ellos? A ver si alguna se acuerda o alguien quiere recordar lo que era la tesis 11 de Marx. Quién quiere recordarla? ¿Quién quiere pedir la palabra y recordarla? De la clase pasada. ¿Qué decía la tesis 11? ¿Quién se anima? ¿Paula? Vamos, Paula. Ah, bueno, Pamela, vamos, Pamela, adelante. Vamos, Pamela. eh, decía, el pensar o el filosofar por el filosofar en sí no tiene sentido. Pensamos para la acción, para transformar el mundo. Exactamente. Entonces, dentro de estos escritores, nosotros vamos a tomar sobre todo los escritores que se preocuparon por escribir para la acción militante, o por lo menos que sus textos eran funcionales y daban incluso hasta, desarrollaban un pensamiento muy ligado a la acción militante. Lo que no significa que no hubiera muchísimos otros, está claro, ¿eh? Pero por eso elegimos algunos. Nos basamos en esta tesis, a ver quiénes escribían un pensamiento para la acción. Nosotros vamos a tomar de esa última mitad del siglo XIX, primera mitad del siglo XX, lo que se conoció como la literatura de denuncia, sobre todo en la figura de Florencio Sánchez, que en realidad es uruguayo, pero es como si fuera nuestro, porque desarrolló muchísima de su actividad en la Argentina, como un autor que en sus obras de teatro, sobre todo en Canillita y en Barranca Abajo, hace una gran denuncia social. Por fuera de sus obras de teatro, él también tiene actividad, un gran activismo político, primero en partidos tradicionales de Uruguay y termina en el anarquismo. Pero no es que sus textos hablan directamente de su actividad política, pero él estaba comprometido en cuerpo y alma con sus ideas, sobre todo ligadas al anarquismo. Canillita, si pueden, no se la pierdan, no se la pierdan. Es un texto muy, muy interesante para leer, muy interesante, muy vigente y la verdad que es un placer leerlo.
¿Qué pasa con estos autores? ¿Por qué los señalamos tan particularmente? Porque tienen éxito, mucho éxito en las clases populares y en los teatros populares que se empiezan a abrir, sobre todo, que abren las colectividades, sobre todo la colectividad italiana y otras colectividades que empiezan a abrir espacios teatrales o espacios donde se hacían lecturas y se representaban estas obras. Las mujeres tenían un problema serio a la hora de escribir, que era que trataban de hacer o escritos religiosos o escritos domésticos. Costaba muchísimo para las mujeres instalarse en este pensamiento social y público. Eduarda Mansilla, que fue la primer cuentista argentina, por poner un ejemplo, estaba en la tradición más española, más de principio de la primera mitad del siglo, pero además, ¿por qué no hay un después de Eduarda Mansilla en el siglo XIX? Por esto que les digo, a la mujer le costó muchísimo instalarse en estos ambientes de producción política, literaria, filosófica. En esa primera mitad del siglo XX, nosotros vamos a distinguir sobre todo a cuatro, y les voy a decir por qué me quedo con tres. Nosotros vamos a distinguir o a mirar con especial atención a Roberto Art, a Manuel Ugarte, a Arturo Jaureche y a Raúl Scalabrini Ortiz. ¿Sí? ¿Qué pasa con Roberto Art? Roberto Art es, bueno, nuestro Leonardo da Vinci, porque él era inventor, novelista, un ser excepcional, vendedor de libros, librero. La verdad que tiene una vida muy rica, con muchos notas y momentos de mucho color, pero tiene algo enorme para nosotros y un problema. Algo enorme es de los primeros que uno puede decir estamos ante un pensamiento propio. Pero además, ¿por qué? ¿Y por qué no me decimos, bueno, Ricardo Guiraldes cuando escribe Don Segundo Sombra o Hernández cuando escribe el Martín Fierro también es pensamiento propio? Pero ellos estaban muy ligados al modernismo, o sea, había un gran respeto o un gran amor por la lengua española y por las corrientes modernistas que venían de Europa. Y entonces, si bien es un verso gauchesco, sigue tradiciones hispánicas con prolijidad modernista. Martín Fierro. Don Segundo Sombra, que es una novela deliciosa, también la recomiendo muy especialmente, sigue hay un gran amor por el idioma es castellano, pero sigue claramente tradiciones a lo Rubén Darío, ¿no? Tradiciones modernistas. Toda la corriente que venía de Europa, piensen que tanto Ricardo Guiraldes, José Hernández, eran todas personas muy preparadas. Hay un antecesor de ellos, de Guiraldes y de José Hernández, que es Lucio Mansilla, que escribe Una excursión a los indios ranqueles, que ocurre exactamente lo mismo. Es situado en el tema como Hernández y como Don Segundo Sombra, es situado en el tema, pero de una prolijidad castiza terrible. O sea, perfectamente lo que él escribió se podría haber escrito en Castilla-La Mancha. Digamos, era el castellano prolijo, perfecto, que él tenía por sus estudios, digamos. El tema es absolutamente situado, otro libro que recomiendo, si no han leído, Una excursión a los indios ranqueles, porque empieza a aparecer lo argentino, lo nacional, lo territorial, nuestra ruralidad, nuestra vida, empieza a aparecer en estos libros. ¿Cuál es el giro de Art? ¿Qué es lo que trae Art como novedoso? Que no solo va a ser aguafuerte sobre nosotros, básicamente aguafuertes porteñas, porque él es porteño y uno de sus principales legados son las aguafuertes porteñas que él publicaba en un diario y después se hacen como libro. Bueno, por supuesto, Los Siete Locos, El Juguete Rabioso, no solo con un gran manejo del lenguaje, con un gran manejo del relato, sino que además está en busca de una lengua propia, de un lenguaje propio. Él empieza a utilizar los modismos, sobre todo los modismos italianos, los modismos del conventillo,
Con lo cual ustedes siempre recuerden que la lengua y el pensar van de la mano. Entonces, hablar con esos modismos es que ya se empieza a pensar con esos modismos. Se sale del pensamiento tal como lo ordenaba el modernismo clásico de la época. ¿Se entiende la diferencia que hago con art? Bien. Pero entonces, ¿por qué no lo pongo art en este grupo? En que pongo a Ugarte, a, a Scalabrini Ortiz y a Jaureche. Porque si bien es un escritor maravilloso que empieza a pensar en un nacional, tiene un pensamiento muy oscuro, es tremendamente nihilista, tiene muy poca esperanza en la humanidad, o sea, no estén bajón a la hora de leer art, por favor, porque se suicidan, tienen que estar de muy buen humor para leer art y disfrutarlo, y sobre todo porque él termina tomando ideas del marxismo, sobre todo el marxismo más dogmático, más científico, en sus propias ideas y no desarrolla una gran militancia. ¿Por qué no la desarrolla? Justamente por este nihilismo que lo caracterizaba. ¿Me siguen hasta acá? Por eso yo no lo tomo a él como parte de esta corriente que seguiría la tesis 11, digamos. Escritores que escriben para cambiar las cosas. La verdad que Art escribe para no suicidarse, para no matarse. Para eso escribe, es mucho más oscuro su forma de pensar. Igual, si no han leído nada de Art, empiecen por las aguas fuertes, que la van a pasar muy bien, y después pueden encarar Juguete Rabioso, Los Siete Locos, que son muy interesantes, pero ya les digo, se van a quedar, tienen que estar de buen humor para encararlo. Adelante, Norma, ¿querés comentar algo? Adelante. Sí, realmente te quería agradecer, aunque sea la mención de Al, porque ha sido mi escritor favorito desde que era Mm, adolescente. mirá vos. Desde Juguete Rabioso, Los Lanzallamas, las películas que hizo Renan. eh, para mí, Art es el escritor argentino, porque fue lo Mm, primero que leí que claro, representaba realmente el sentir argentino. Art. así es, así es. Lo que es maravilloso de Art, que sí lo comparte con Jaureche, con Scalabrini Ortiz, pero en términos literarios es otra altura Art, ¿eh? Está mucho más arriba. Lo que es maravilloso de Art es que empieza a escribir en argentino. No sigue escuelas europeas, escribe y por lo tanto piensa en argentino. Él juega con la lengua argentina, la lengua de lo nacional con toda su mezcla inmigrante. Eso es lo que es maravilloso. Pero era un retobado, andaba solo por la vida, muy enojado por la vida, con la vida, y esto no, hace que no lo pongamos en el grupo de escritores que sí vamos a ponerlos como en la línea de Vita. ¿Mm? Vamos con Scalabrini Ortiz, empezamos por ahí. Scalabrini Ortiz, bueno, esperen que aprovecho porque hasta Art me pasa como a Norma a mí. Fue también, Norma, una de mis primeras lecturas y también lo tengo más presente. Pero esperen que vamos con Scalabrini Ortiz por algún dato sobre todo que quiero darles más preciso, ¿no? Scalabrini Ortiz es un ingeniero, él llega a Buenos Aires para estudiar ingeniería, desde Corrientes llega, y la verdad que es una figura maravillosa en términos de cómo pone su inteligencia no solo al servicio de sus estudios, sino y básicamente para generar un pensamiento nuestro. Acá está, perdón, nació en 1898, ciudad de Corrientes, acá está lo que les estaba contando, hijo de un naturalista nacido en Italia, su mamá era oriunda de Entre Ríos, proveniente de una familia criolla descendiente de los primeros conquistadores, toda la argentinidad cruzada en su árbol genealógico, ¿no? Va a la Facultad de Ciencias Exactas y es ahí donde él se acerca a, bueno, sobre todo a Macedonio Fernández, a los escritores que después vamos a definir como la Escuela de Boedo, después ahora los vamos a definir, pero lo que es maravilloso de Raúl Scalabrini Ortiz son dos producciones. Después vamos a hablar de su
activismo militante, pero dos producciones porque nosotros nos estamos centrando en el pensamiento. Hay una que ustedes no se pueden perder, que es El hombre que está solo y espera, que además es una obra muy anticipatoria. Él la publica en 1931, es muy anticipatoria, muy porteña, porque es el hombre de Corrientes y Esmeralda. Él habla de ese hombre de Corrientes y Esmeralda que está esperando, es muy anticipatoria de algo que está por venir y no se sabe qué es. Y usa esa metáfora de esa espera para contar qué es lo criollo, qué es lo propio. Y yo algún texto les mandé sobre eso, ¿no? Él piensa sobre lo propio. ¿Qué hace después en su madurez intelectual? Deja de lado esta corriente, este recorrido más literario para ya meterse de lleno a escribir política, directamente. Pensamiento político en lo que es la presencia británica en el Río de la Plata, en las obras sobre la política, sí, creo que se llama, la política británica, espérenme, y la historia de los ferrocarriles argentinos. Son sus dos obras cumbre, política británica en el Río de la Plata, no me acordaba bien el nombre, y la historia de los ferrocarriles argentinos, que además reúnen muchísimos artículos e investigaciones previas de él sobre los ferrocarriles. ¿Cuál es la anécdota que a mí siempre me gusta contar, que es una anécdota muy de Lanús? Quienes han estado en el rectorado en Lanús la conocerán, o la conocerán de otro lugar, esta anécdota. ¿Cuál es la anécdota que de alguna manera ejemplifica lo que les estoy diciendo? Acá nos estamos encontrando con un hombre de pensamiento y acción. No es un art que está enojado con la vida. Él quiere transformarla. Él quiere transformarla. Hay un momento que él se encuentra con Perón, porque ahora vamos a hablar de la militancia compartida que tienen Arturo Jauretche y Raúl Scalabrini Ortiz en Forja, ¿no? Pero salteándome un poco eso, que ahora lo voy a retomar, hay una anécdota que lo pinta de cuerpo entero. En una reunión de campaña que hace Perón en el Jockey Club de La Plata, Scalabrini no lo conocía personalmente a Perón y le acerca una servilleta donde le escribe: Coronel, le vamos a pedir los trencitos. Una gigantografía de esa servilleta está en el rectorado de nuestra universidad, de la Universidad de Lanús. No sé si si todos conocían esta anécdota, pero estamos ante un hombre que no escribía para regodearse en su saber, sino que escribía para hacer política, con toda claridad. Y él tiene una militancia compartida con Arturo Jauretche, donde luego de las presidencias de Hipólito Yrigoyen y llegando a alvear el poder y los antipersonalistas, ellos se dan cuenta que el radicalismo ha perdido esa esencia popular que a ellos los había enamorado de jóvenes, y generan un grupo conocido como Forja. Forja, a ver, ayúdenme. Forja Jóvenes, a ver, ayúdenme. ¿Cómo es la sigla de Forja? Eh, ah, mm, Fuerza de Orientación Radical de la Juventud. Yo sabía que Juventud y Radical estaba, pero no me acuerdo cómo era. Fuerza de Orientación, Fuerza de Orientación Radical de la Juventud Argentina. Forja, ahí está. En esta fundación de Forja, que van a estar con Homero Mansi y otros intelectuales del periodo, van a encontrar en el peronismo la continuidad de lo que ellos habían amado en el radicalismo, que era básicamente la figura de Irigoyen y toda la tarea de Irigoyen y su raigambre popular, y van a sentir, sobre todo en el caso de Scalabrini Ortiz, va a sentir que el hombre que estaba solo y esperaba encuentra a su lugar en la Argentina con el 17 de octubre del 45. Esto es básicamente el recorrido que hacen muy parecido Jauretche y Scalabrini Ortiz.
Así como Norma comentó sobre Alt, ¿alguien quiere comentar algo de Scalabrini Ortiz? ¿Algún comentario? ¿Algún...? Bueno, la verdad, no se lo pierdan. A Scalabrini Ortiz, no se lo pierdan. Si me preguntan a mí, yo digo, elegir uno, el hombre que está solo y espera. Aparte se ganó un premio municipal, fue un batacazo que dio con eso, se ve que había un agujero grande ahí en el pensamiento argentino que necesitaba de ese libro, y por supuesto a los que les guste más leer cosas más políticas, la historia de los ferrocarriles argentinos o la política británica en el Río de la Plata. Cualquiera de esos es muy interesante, pero piensen que él tenía todo un futuro por delante, venía de una familia acomodada, tenía todo para estudiar y quedarse tranquilo en lo suyo, y sin embargo nos deja un legado enorme como pensador nuestro. Arturo Jaureche hace un recorrido similar, él viene de Lincoln, provincia de Buenos Aires, viene de un ambiente rural, de hecho hay memorias de Jaureche, no me recuerdo exactamente cómo se llama, memorias que hace él de su infancia, muy interesantes, su cercanía al indio, a la indiada, como le decía él, que merodeaba por los campos donde él vivía. Hay una gran sensibilidad social desde muy joven y por supuesto su llegada a Buenos Aires es una llegada que abraza el radicalismo y luego se eh, eh, dedica con toda seguridad y firmeza a acompañar al peronismo. Y deja libros que son antológicos, son antológicos. El medio pelo de la sociedad argentina a mí me parece, bueno, el manual de Sonceras, ahí Dante está nombrando el manual de Sonceras. El manual de Sonceras Argentinas es maravilloso. Es maravilloso porque es muy gracioso, cuenta todo anécdotas del tipo de la soncera de la siesta, ¿no? Que para la élite porteña, todos los provincianos eran vagos, mal entretenidos, porque dormían mucho, porque no estaban todo el día durmiendo, estaban todo el día tirados, echados, como decían ellos, y va a Santiago del Estero un funcionario de Buenos Aires diciendo yo voy a poner las cosas en orden. Y por supuesto, este funcionario a las 3 semanas ya estaba durmiendo las largas siestas con el calor sofocante de Santiago, como dormían todos los santiagueños, ¿no? Y así con estas anécdotas coloridas, Arturo Jaureche nos entrega, digamos, pinceladas preciosas de nuestra forma de ser, la verdad que maravillosas. Pero que quiero hablar del medio pelo argentino porque tiene un subtítulo que me interesa comentar. El medio pelo en la sociedad argentina tiene un subtítulo muy interesante que a mí me gustaría mucho que ustedes eh, les llamara la atención o por lo menos lo tuvieran en cuenta, que es que él le pone como subtítulo al libro El medio pelo de la sociedad argentina, apuntes para una sociología nacional. O sea, Jauretche sabía lo que estaba haciendo, sabía que estaba creando pensamiento propio. Apuntes para una sociología nacional. Ellos se rebelaban claramente contra el saber académico que les venía empaquetado y dado en las universidades. Y el que lo denuncia con toda claridad, por eso Jauretche está en el podio, en este podio, pero si uno dijera, nos quedamos con uno, nos quedamos con Jauretche, es el que va a hablar con toda claridad de la colonización pedagógica. ¿Mm? O sea, es el que va a decir la verdad que estamos colonizados pedagógicamente y lo que se transmite es un saber eurocentrista que no sirve para pensar en nacional. Así que cuando él dice apuntes para una sociología nacional me parece maravilloso. Ahí también hay muchísimo para elegir, pueden tener el plan Presbich, retorno al coloniaje, todo lo que tiene que ver con la propuesta que hace Presbich para el desarrollo argentino, que
la verdad que él lo mata y lo hace muy bien. Es el plan que Previs presenta con el golpe que derroca a Perón. Los profetas del odio, también escrito después del derrocamiento de Perón. Ejército y política, prosa de H. Tiza, Forja y la década infame. Bueno, y por supuesto, el manual de sonceras argentinas y el medio pelo en la sociedad argentina. Cualquiera de esos libros, adelante. Su vida, la misma que la de Scalabrini Ortiz, estuvo ligada siempre a la acción política. Él escribió sobre su acción política, estuvo al frente del Banco Provincia de Buenos Aires, tuvo varios roles en el gobierno peronista y muere ya con un peronismo en la peor etapa, porque él muere en el 75, en un momento muy, muy duro del peronismo y donde él que muere prácticamente en las sombras, digamos, ¿no? Y se dice que bastante deprimido por lo que estaba pasando. Pero lo más interesante que yo quiero rescatar de Scalabrini Ortiz, pero sobre todo de Arturo Jaureche, es que ellos son conscientes de que están pensando en nacional los problemas nacionales. Vamos a poner acentos antes de ir a Manuel Ugarte. Art, listo, ya no es el castellano perfecto del modernismo del siglo XIX. Se habla en argentino y se piensa en argentino, ¿no? Con todo el cocoliche propio de este pueblo que somos. Pero Art, hasta ahí, su nihilismo no le permite avanzar. Scalabrini Ortiz y Jaureche avanzan. Y uno denuncia la injerencia británica en la política de la Argentina, y el que desnuda este problema de que nosotros pensábamos con anclajes en artefactos de pensamiento europeo, es Arturo Jaureche con la colonización pedagógica y su definición de lo que él llama la inteligencia, con Z, la inteligencia argentina, que es esa suerte de intelectuales de escritorio que surgen del medio pelo, ¿no? Que se quieren parecer a lo que no son, ¿no? Y sobre todo con una gran crítica a las clases medias que se forman en estas universidades y se quieren empezar a parecer a los ricos. Cualquier parecido con la realidad de los aspiracionales no es pura coincidencia. Creo que Fernando fue el que lo dijo, que lo vi por ahí a Fernando, creo que Fernando fue el que dijo, la verdad que es absolutamente, vos lees el medio pelo y es como si estuviera hablando hoy Arturo Jaureche. Y finalmente, Manuel Ugarte es el pensador, también poeta, escritor, tremendamente prolífico, muy poco conocido, también con mucha injerencia en los periódicos de la época, sobre todo en la época de Irigoyen y demás, que deja un legado muy interesante porque en su biografía se ve su viraje del socialismo internacional al socialismo nacional y finalmente al peronismo. Es un intelectual que vos podés ir siguiéndole este recorrido. Y creo que los peronistas le debemos mayores lecturas. Voy a ver si para esta semana les traigo algo de Manuel Ugarte para leer. ¿Algún comentario hasta aquí? Vamos, porque me falta. Sí, adelante, Majo. Sí, a ver ahora. Ahora sí. Sí. No, pensaba solo una línea cuando empezabas y hablábamos de que íbamos a tomar pensadores o que escribieron para la acción. Me preguntaba si se podría definir a Roberto Art como un pensador para la reacción. Y sí, y sí. Es un pensador reactivo, está bueno eso. Me gusta. Es un pensador Gracias. reactivo, porque además es un provocador, Claro. es revulsivo, es Ajá. revulsivo. Te quedás con los pelos de punta cuando terminás de leer. Te quedás con los pelos de punta, porque además los siete locos quieren cambiar el mundo.
Y el mismo Art va a decir, están locos, porque él no cree en eso. Bueno, para vos, Majo, los 7 locos, entonces. Bueno, ¿algo más? Si no hago un comentario más del periodo. Rocío, todo esto es muy, muy lejano para tu tierna juventud. ¿Cómo te sentís con todo lo que hablamos? ¿Hablé demasiado rápido? ¿Se entendió algo? ¿Cómo vas, Rocío? ¿Bien? Bueno. Paulita, ¿algún comentario? Ahí te solicito para reactivar el audio. O el que quiera hacer un comentario hasta acá. No, te estoy siguiendo y estaba pensando en el libro de Jaureche de la colonización pedagógica, que a mí me costó leerlo en su momento, pero es re interesante y me parece que es re actual para pensar ahora, ¿no? Como toda esta cuestión colonial. Vos decías cualquier parecido con la realidad y él hace un análisis profundo de eso, de esa cultura colonial que ha absorbido y que, bueno, y terminamos votando en contra de y no reconociendo. En la clase anterior hablamos de nuestros orígenes, de América, de esas cosas que se han borrado y exterminado. Un poco esto es lo que él analiza, ¿no? Es interesantísimo. Así es. Sí, a veces hasta con Jaureche te perdés. Te pasa lo mismo con John William Cook y otros autores nuestros. A veces te perdés porque nombran personajes del periodo. Y ya Ujú. para nosotros no, no los conocemos o no, no nos hacen ningún eco. Por eso por ahí es interesante Cuesta, a mí me claro, costó. pero por ahí es interesante ir por las onceras argentinas Ujú. para ir a algo más, más entretenido de él. Igual, si, otra vez, un libro de Jaureche en medio pelo. Aparte que él diga esto es un tratado de sociología, bueno, hay que tener esa mirada, ¿no? O sea, nosotros el profundo agradecimiento que tenemos tanto a Manuel Ugarte, a Florencio Sánchez, a, a Art, a esta gente, es que escriban en Nacional. O sea que definitivamente nace el pensamiento argentino de la mano de ellos. Eso es lo que... Porque Martínez Estrada, una cantidad de pensadores que van a ver que están con nosotros a lo largo del siglo XX, siguen pensando con los artefactos europeos. Entonces, el agradecimiento nuestro a esta gente es que usa artefactos propios y los crea realmente. Eh, Va a haber, sobre todo entre los escritores, pero también entre los pensadores, lo que se van a llamar las escuelas de Florida y la escuela de Boedo, que son dos escuelas que reúnen a los escritores. Florida es por un local, creo que por un café de la calle Florida, reúne a los de la élite, a los escritores de la élite, sobre todo Jorge Luis Borges, Bioy Casares, Adolfo Bioy Casares y Victorio Campo, donde en realidad los nuevos estudios lo que dicen es que en realidad lo que tienen de interesante es que son gorilas, muy gorilas, tienen una escritura muy de élite. Ahora, la verdad que son nacionales, o sea, ellos tenían un profundo amor, ellos traían a autores de Europa, etcétera, pero la verdad que hacen literatura desde acá, hacen literatura desde acá, pero bueno, con el gorilismo propio del ambiente donde se movían. Y Boedo, la escuela de Boedo es por un local donde se reunían, que no recuerdo si era un café o una librería o dónde, en el barrio de Boedo, que era un barrio de loteo, de viejas chacras, donde estaban los inmigrantes. Y ahí ustedes van a encontrar a Leonidas Barletta, van a encontrar un autor, bueno, Álvaro Yunque, y van a encontrar un autor muy interesante, que es el padre de Horacio Berbisky, que es Bernardo Berbisky, que, bueno, si pueden no se lo pierdan porque es una maravilla. El hombre de papel es fantástico. No vamos, esto no es literatura, lo que nosotros hacemos es desarrollo del pensamiento. Lo que digo es que el siglo XX es el siglo donde empieza a pensarse claramente en nacional, en una nación incipiente además, que tenía todo este crisol, todo este despelote de gente venida de todos lados, de un criollo que apenas conocía sus antecedentes indígenas, de una nación indígena diezmada, derrotada.
Incluso ustedes van a leer, por ejemplo, si leen Allá lejos y hace tiempo, de Guillermo Enrique Hudson, ustedes van a ver un escritor típico, colonizado, modernista, todo lo que quieran. Ahora, las mejores escenas de la derrota cultural de los indígenas en La Pampa son de Allá lejos y hace tiempo. Esa búsqueda permanente del alcohol, del azúcar, de mendigarle al blanco chucherías, alcohol, para apenas sobrevivir, y sobrevivir siempre alcoholizados, ya con una nación hecha pelota que había sido absolutamente derrotada por la conquista del desierto, lo pueden leer en estos autores. Bueno, todo eso que somos está en estos autores y es en este lugar, en el clima de este tiempo que vamos a leer ahorita. ¿Mm? ¿Algún comentario hasta acá? ¿Algún autor que quiera entrar que yo me esté olvidando? ¿Se imaginan que la elección que hice es absolutamente arbitraria, eh? Vamos a ver en el chat. No, acá estamos con los presentes en el chat. Comentario, pregunta. Vamos, hasta ahí entonces, ¿vamos bien? ¿Seguros? No hay dudas. No hay dudas, no hay comentarios. Mire que tampoco hago otro recorte importante. Tampoco voy más adelante. Ganas de leer todo. Qué linda, Paulita. Tienes ganas de leer todo tal cual. Bueno, yo te hago la listita, Paulita. Vamos con los 7 locos, vamos con el medio pelo. ¿Eh? Los 7 locos con muchas ganas de estar bien, de estar bien de ánimo. ¿Mm? Porque no, nosotros también queremos cambiar el mundo y queremos cambiar la Argentina y no estamos locas. Pero vamos con eso. Qué lindo. Idem Paula, dice Cecilia, a ver. Agarré el medio pelo. A ver, espera. Agarré el medio pelo y siento que no aprendimos nada. Es verdad, Cecilia, qué interesante tu comentario. Es verdad. Bueno, ¿sabes? Hay una sociología que nace en la década del 50, pero se desarrolla entre el 50 y el 60, que es lo que se conoce como la sociología, la teoría estructuralista, que dice que puestas las personas en un grupo social, van a repetir siempre, puestas en el mismo orden y con las mismas características, van a repetir siempre el mismo rol y el mismo estatus, siempre van a jugar el mismo estatus rol. Y siempre van a hacer lo mismo. Hay estructuras sociales que se dan un orden y ese orden se repite constantemente, ¿no? Esto básicamente el gran sociólogo o filósofo del estructuralismo es Althusser, que después, que dice el individuo no hace mella, dice el individuo no hace mella, las estructuras sociales producen siempre los mismos comportamientos. Y después es el que asesina a la esposa, cambiando su vida por un comportamiento absolutamente individual. Gracias, Beto. Mira, Paula Salina dice, yo siempre recuerdo la profunda impresión que me dio leer el medio pelo argentino a los 14 años. Vos sabés, Paula, que a mí me pasó lo mismo, yo lo leí más o menos a esa edad la primera vez. Y el manual de Sonceras Argentinas también. ¿Sabés la sensación que me da siempre eso, Paula? Esta situación tan extraña que nuestras secundarias en la provincia de Buenos Aires no lo pongan como bibliografía, no esté presente en las lecturas, porque perfectamente se puede leer a esa edad esto, y por culposos, por creer que con eso bajamos línea, no sé por qué, no son libros recomendados. Diego trae a Hernández Arregui. Mira, justo iba a decir algo, iba a ser un método que abarca a José Hernández Arregui, lo voy a decir ahora. Yo no estoy trayendo a Hernández, dije José, pero no sé si es José, porque creo que lo dije por José Hernández.
A ver cómo se llama. Ah, no, sí, sí, Juan José Hernández Arregui. Una consideración. Él tiene sus mayores escritos, sobre todo con posterioridad a la elaboración intelectual que hace Evita, ¿eh? Por eso no lo traigo, no es porque no sea alguien interesante para leer o para... Lo mismo me pasa con Rodolfo Puigros, o sea, o también podríamos traer a Enrique Medina o a todo lo que son los escritores del 60, pero no los traemos porque ahí estoy mirando a ver cuándo fue que nace Hernández Arregui. Claro, Hernández Arregui claro, es del 13. Bueno, por supuesto se forma con Gramsci. Ah, mira, entabla relación con miembros del grupo Forja. Renuncia al Partido Radical y se acerca al peronismo. Pero ves, claro, está mucho más ligado a la resistencia peronista, por lo que veo acá. Con Rodolfo Puigros, claro. Yo lo hacía más de esta época, claro, ¿ves? John William Cook, Ricardo Carpani, Ortega Peña, Luis Dualde, la izquierda nacional, que es lo que yo ya no tomo para quedarme solo con los pensadores del periodo que hacen su producción en el periodo de Evita. Vamos a seguir leyendo el chat. Ah, mirá qué interesante lo que nos cuenta Natalia, para todos. En las páginas de Ediciones Bonaerenses está todo el catálogo para descargar, entre ellos el de Aguafuertes Bonaerenses. Muchas gracias, Natalia. No son puestos. Muy bien, Dante, es una excelente explicación, Dante. No están puestos en la bibliografía por la colonización pedagógica. Excelente respuesta. Normita, ¿querés decir algo? Adelante. Ahí te reactivamos el audio, ahí está. Perdón, perdón, Norma, Fernando acá también nos comenta que en la UNLA acaba de liberar todos los libros de arte para descargar gratis. Ay, gracias. Gracias, Fernando, por ese dato. Cecilia dice, idem Paula, agarré el medio pelo y siento que no aprendimos nada. Dante dice, la Patagonia no era un desierto y la provincia de Buenos Aires tampoco era un desierto. Se le dice la conquista del desierto justamente como parte del discurso del vencedor, tal cual. Ganas de leer todo, bueno, hasta ahí ya habíamos leído. Sí, Norma. Contarles una anécdota, un cacho de mi vida. En los años 70 yo había hecho el ingreso a la Facultad de Psicología y había fuera, en forma paralela, lo que se llamaban las cátedras paralelas, las cátedras peronistas. Claro. Cursé Sociología con Hernández Arregui. Ah, mira. Y ¿Tenés alguna semblanza que quieras hacernos? calcular, en el 70, hace mucho, pero la anécdota fue que yo en ese momento muchas cosas no las entendía, pero había elegido un libro para dar el final y elegí Mao acerca de la contradicción. Mira. Las contradicciones principales, las Me secundarias. tomó el examen un ayudante y después me pasó 2 minutos con él y me puso un 10. ¡Ay, qué lindo! ¡Pero qué honor! ¡Qué orgullo! Total, ¡Qué total. orgullo! Bueno, fíjate, igual vamos a mirar el lado oscuro de la anécdota. Del lado tuyo es muy luminosa la anécdota, pero el lado oscuro que sigue actuando hoy es que tenemos que hacer cátedras peronistas o cátedras libres para poner Paralelas. una rima es paralelo, porque no le podemos entrar al corazón de la colonización pedagógica. Y La fue una creación de cuestión universidades, la creación de emocional que yo universidades, elegí esa cátedra. No era ¿cómo? racional. Fue emocional la elección de Bueno, la me cátedra. alegro, me alegro. Bueno, pero algo de eso vamos a hablar también. Después me di cuenta. Muy bien, muy interesante. Y acá Diego cita, claro, en mi página también está el medio pelo y sonceras. Sí, 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 está para descargar. Bárbaro. Bueno, estamos hasta acá, estamos en un clima de época, estamos en un siglo donde ya había pensadores nuestros que pensaban en nacional, que hablaban en nacional y que además habían denunciado o que ya mostraban que estábamos colonizados pedagógicamente
y que lo que aprendíamos lo aprendíamos con artefactos de otros. ¿Estamos hasta acá? Em, no, Fernando, no estuvimos charlando de todo. En todo caso, después podés ver la grabación, si te parece. No hay ninguna sugerencia de lectura, salvo sugerencias así medio en chiste, medio en serio, cuando Paulita comenta que le dio ganas de leer todo. Pero no hay nada, no hay nada referido a las consignas, no hay ninguna consigna. No hay ninguna consigna. Estábamos así poniéndonos en clima, nada más. En todo caso, después mirá la primera parte de la clase, pero no hay nada en particular que leer. Eh, hasta este momento, esto es una aclaración que quiero hacer. Hasta este momento, ninguno de los autores que nombré, avanzan sobre lo que sí después va a avanzar Kush, que es en el sentipensar, en el que sentimiento, acción y pensamiento son una misma cosa. Eso es una elaboración posterior. Yo lo tuve que traer antes por método pedagógico, lo tuve que traer en la clase pasada, porque lo necesitábamos a Kush para entender a Evita. Porque ni Jaureche, ni Art, ni ninguno de los que hemos nombrado salen del el razonamiento clásico propio de la colonización pedagógica, pero el razonamiento clásico, hipótesis, tesis, antítesis, síntesis, o sea, todos hacen razonamientos académicos clásicos. Y cuando entremos en Evita, va a aparecer lo emocional, pero no como inteligencia emocional, sino absolutamente imbricada la emoción en el pensamiento racional. Es otra cosa. Cuidado con las corrientes que les van a empezar a hablar de inteligencia emocional. Cuidado con eso. Como una inteligencia diferente de la racional. Cuidado con eso. Eso no es Kush. Eso no es Kush. Está más ligado a lo que es una forma de pensamiento oriental, las formas hinduistas y las formas americanas de los pueblos originarios. Ahí vamos. Nosotros vamos a hacer ahora, a partir de ahora, hoy comenzamos, vamos a ver cómo estamos de tiempo, si estamos bien. Nosotros vamos a hacer ahora un recorrido de Evita muy lento. Por eso hoy le comentaba a Fernando y le comento a todos, en esta lentitud de la lectura de Eva, no se adelanten. Ni en el WhatsApp, ni en sus trabajos, ni en este Zoom, se salgan del cuadro del recorrido lento que vamos a hacer sobre los escritos de Eva. Porque si no se desordena y no sabemos de qué estamos hablando. Yo necesito que ustedes mastiquen y digieran los textos de Eva con tiempo. Entonces, vamos a empezar por algo que ahora lo vamos a comentar, y en ese comenzar, nosotros vamos a no irnos del hilo. Es decir, si estamos con este libro, con el libro que ahora les voy a presentar, si estamos dos clases, estas dos clases, los comentarios, los párrafos que quieran compartir, que sean de este recorrido de este libro. No nos salteemos porque Evita obviamente es múltiple, entonces necesito ir de a poco. Nosotros vamos a empezar por la razón de mi vida. Y dentro de la razón de mi vida vamos a empezar por la primera parte, por determinados capítulos, no sin antes dedicarle unos minutos a la denostación que se ha hecho de este libro, dentro incluso del propio peronismo. Yo necesito que contextualicemos eso. Ustedes están ante una mujer en la plenitud de su juventud, en la plenitud de su vida, están en la primavera peronista, imagínense, están en el primer gobierno, terminando el primer gobierno, y están frente a una mujer que está acompañando un gobierno que tiene muy claro su proceso revolucionario y la revolución que quiere hacer. Y ella va a contar acerca de su rol, primero de sus convicciones y después de su rol, en esta primavera peronista. Esto es la razón de mi vida. Ahora, ¿por qué es un libro denostado?
Vamos a ir ahí, perdónenme, por un ratito no los voy a mirar. Vamos a ir a algunos comentarios que se hacen sobre la razón de mi vida. Si fuera solo denostado por el enemigo, está todo bien, digamos. Pero ¿qué dice, por ejemplo, el padre Benítez, Hernán Benítez, el confesor de Evita? Dice, por ejemplo, así empieza, así nomás, de una. Lo escribió Manuel Penela de Silva. Estupendo, muy buen escritor. Ella lo conoció en Europa durante su viaje. Después él vino a Buenos Aires. Yo tuve a sus hijas en mi curso de antropología. Penela había escrito unos apuntes para una biografía de la señora de Roosevelt, el presidente norteamericano. ¿Sabía usted eso? Mire que es muy poco conocido. Ella le propuso que los adaptara ella, Eva, le propuso que los adaptara para relatar su vida. Lo hizo y salió muy bien, requete bien, pero escrito muy en español. Entonces, los borradores los tomó Mendé, un escritor simple, sencillo y con un estilo muy de mujer. Lo digo sin ánimo de crítica. El libro salió muy bien escrito, pero tenía muchos inventos, muchas macanas. Mendé lo escribió pensando en quedar bien con Perón. Salieron cosas ridículas. Por ejemplo, en lo que se refiere a los días de octubre del 45, donde dice, no te olvides de los descamisados, ¿qué descamisados ni 8 cuartos? Él no se acordó ese día, quería el retiro e irse. El libro contiene entonces muchas falacias. Hay un comentario más machirulo que el que acabo de leer. ¿Ustedes se dan cuenta la cantidad de modos del machismo que están concentrados en esto que él hace? Primero y principal, no lo escribe Eva. Según él, no lo escribe Eva. Además, sin tomar en cuenta lo que se conoce como ghostwriter o escritores fantasma, que son personas que ayudan a personalidades a escribir. ¿A ustedes les parece, por alguna razón, vaya a saber cuál, que Eva va a dejar que su vida se parezca a la vida de la esposa de Roosevelt? Ahora cuando lo leamos vamos a ver que de Roosevelt eso no tiene nada. Y ahí hay un tono permanente de bajada de precio, donde él larga también un comentario, cuando se refiere a Mendé, muy interesante porque es un comentario que toman mucho los detractores propios y ajenos del libro. Es un libro de loas a Perón. Es un libro que lo único que hace es cantarle loas a Perón, no hace otra cosa. Y van a escuchar a muchos de nuestros compañeros decir eso. Muchos de nuestros compañeros los van a escuchar decir eso. Cuando hacemos los cursos de formación política, nosotros vamos a leer a Hernández Arregui, vamos a leer a John William Cook, vamos a leer a Jaureche, y nunca vamos a leer en profundidad La razón de mi vida. Porque parece ser que es una suerte de pasquín, que Evita le agradece a Perón su vida, y ella lo que hace es hablar bien de Perón, y además es un libro que le escribieron otros. Esto fue tremendo para La razón de mi vida, fue tremendo. Además de algunos eh, formatos editoriales donde se distribuía en forma gratuita, lo recibían los chicos de la secundaria, etcétera, etcétera, que también fueron después muy denostados como que se utilizaba como material de propaganda. Cuando uno estudia el periodo, este tipo de reparto de material de los gobiernos de cada país era absolutamente común. No estaba haciendo Evita nada que no fueran políticas editoriales propias de los gobiernos populares, pero por supuesto lo hizo ella y ahí estaba todo mal. ¿Qué comentarios le surge a partir de la lectura de lo de Benítez? ¿Un comentario? ¿Alguna? Estamos hablando del confesor de Evita, ustedes se dan cuenta quién es el que dice esto, ¿no? Entonces, obviamente que influyó en el lugar que ocupa La razón de mi vida dentro de lo que es la constelación de libros peronistas. ¿Comentario está aquí? ¿Seguimos con las críticas al libro?
Vamos, Perdón, pero sí, más allá de lo que era que es una autoridad dentro de una institución como la Iglesia, que en tal ese cual, momento tal cual. impregnaba toda la sociedad. Bien, bien, buen punto, lo sumamos, totalmente de acuerdo. Marian, te escuchamos Hola, ahí. buenas noches. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Tengo una consulta. Lo que viste que a veces uno lee y no sabes si lo que lees realmente sirve o no. Pero yo estaba leyendo un texto que sería el hijo de Manuel Penela, que él Ajá, dice que otra versión del libro, que por ejemplo dice en una parte, ¿no? Eh, Hay dos versiones de La razón de mi vida, la original cuya copia dactilográfica obra en mi poder, dice el hijo, y la oficial, que es el resultado de la poda de los injertos y las manipulaciones que sufrió el manuscrito en manos de Raúl Mendé, ministro de Perón. ¿Hay algo de cierto en eso, sobre todo profe? lo que hay, sobre todo lo que hay, y te pido que por Apago, estos ¿eh? días, sí, sí, te pido que por estos días no lo hagas, sobre todo lo que hay es una gran falta de ética del escritor fantasma y de su hijo. Cuando vos sos escritor fantasma, o sea, cuando vos sos un escritor que hace apoyo a una figura que va a relatar su biografía, vos no sos el protagonista. Vos sos un trabajador de la escritura, sos un laburante de la escritura. Lo digo, bueno, muchos de ustedes lo saben, quizás muchos no lo sepan, yo escribo. Y yo he escrito mucho para otros, mucho. Y ustedes no se van a enterar nunca qué cosas hice para municipios, para programas públicos, etcétera, donde mi nombre no aparece. Porque lo que hace esa institución o esa persona es contratar mis servicios como trabajadora de la escritura para que yo exprese los pensamientos de esa persona. Por lo tanto, ¿cómo el escritor fantasma va a decir quién manipula y quién no manipula? Si no es dueño de esa escritura, él solo puso el servicio de lo que él sabe hacer. Yo te diría, todo eso te va a contaminar la lectura de, María, te va a contaminar la lectura de La razón de mi vida. Vos, si Evita dijo, este es mi libro, punto. No importa quién le ayudó a hacer la sintaxis, quién le ayudó a ordenar mejor las ideas. Y de hecho, cuando ahora empecemos con los textuales de La razón de mi vida, te vas a dar cuenta que es ella. Es ella. Después estará la prolijidad estará la prolijidad de Penela o estarán las cosas que intercaló Mendé. ¿Qué nos importa? Por método, y además hay mucha falta de ética en salir a decir esas cosas. Me pareció que alguien más había levantado, quería comentar algo, ¿alguien más? Ah, Natalia dice, yo también he trabajado de escritora fantasma. Bueno, bien, Paula, viste, Natalia, a vos te debe pasar lo mismo que a mí, o sea, sos una laburante del lápiz, ahí lo pones al servicio de las ideas del otro. Ahí quería comentar algo, Mónica, pero muy bien lo de Paula, ni que hablar el hecho de que era una mujer, por supuesto, por supuesto. No le van a hacer lo mismo a los varones. Gracias, Paulita. Mónica, Me parece que con la impronta de Evita, yo lo he leído hace mucho tiempo, nada que ella no hubiera querido hubiera sido exactamente, el trabajo final. No exactamente. me quedan dudas que fue lo que a ella bendijo de alguna manera para que quedara como Así producto. es, así es, así es, tal cual. Más con el carácter que tenía. Bueno, sigo con algunas opiniones propias y ajenas. Em, ¿Qué van a decir en Wikipedia? ¿Qué van a decir en otros lugares? Sobre todo van a hablar de que es un libro menor, van a decir, Wikipedia va a decir, a menudo, recuerden esta frase de Wikipedia, recuerden, ya van a ver por qué. A menudo no describe sus propias opiniones, sino las de Juan Domingo Perón, con las cuales Evita expresa coincidir por completo. Y Wikipedia cita a otro autor, a otro pensador, o no sé, académico, no sé qué, Brizuela, un tal Brizuela,
dice, a lo largo de poco más de 300 páginas, la trama solo, acuérdense de esto también, por las lecturas que vamos a hacer ahora. A lo largo de poco más de 300 páginas, la trama solo se redujo a un relato en primera persona en el que, en tono apologista, la obra contenía casi un excluyente protagonista, Juan Domingo Perón, y como saldo, un impiadoso castigo a sus enemigos, los ricos. Escrito en un estilo directo, debía cumplir la función de una suerte de evangelio del peronismo, donde se enumeraban las obras de gobierno y la filosofía del movimiento en términos maniqueístas. La lucha del bien contra el mal desde la óptica del justicialismo. Lo dice un tal Ricardo Brizuela. Después vamos a buscar a esta torrante, a ver qué otras cosas dijo. Hoy la obra tiene la importancia, fíjense esto, ¿no? Porque a mí lo que me molesta mucho de esto es que caló esta idea. Dice al final Brizuela, hoy la obra tiene la importancia que le otorga el hecho de ser la expresión testimonial de una forma de comunicación del movimiento creado por Juan Domingo Perón. Es una obra testimonial. Punto. Es terrible la bajada de precio, es terrible. ¿Mm? Porque además, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer método racional clásico. Vamos a hacer tesis, antítesis y síntesis. A ver, vamos a tratar de comprobar, vamos a validar estas cosas que afirma Brizuela. Brizuela dice que solo aparece Perón y que es un panegírico de Perón. Y denuncias contra los ricos y en términos maniqueístas y es un evangelio del peronismo. A ver, ¿a usted les parece que el peronismo que tiene las 20 verdades de peronistas, tiene las 3 banderas, tiene una misión, tiene escritos doctrinarios por todas partes, necesitaba este libro? Con todos los otros escritos doctrinarios que tiene el peronismo. O sea, eso ya, Brizuela, perdóname, estás muy equivocado. Porque hay otros evangelios peronistas. Si querés, te los recitamos de memoria, acá varias. Y varios podemos recitar de memoria el evangelio peronista. ¿Querés que te digamos nuestra misión, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación? ¿Querés que te digamos las 3 banderas? Justicia social, independencia económica, soberanía política. ¿Querés que te recitemos las 20 verdades? Ese es nuestro catecismo. Ese es nuestro evangelio. Eso es lo que aprendemos de memoria, que es lo propio de lo evangelista, lo evangélico, digamos, ¿no? La catequesis. No, esto es otra cosa, no jodas, esto es otra cosa. Y ahora vamos a comprobar si es verdad que todo el tiempo se habla de Perón. Eso es lo primero que vamos a comprobar, Brizuela. Después te vamos a ir a buscar, después te vamos a responder. Capaz que hacemos un trabajo práctico con eso. Veremos. Bueno, pero pobre Brizuela, más allá de Brizuela, lo tomo como ejemplo de una forma de abordar la razón de mi vida, de una forma de... Esperen que tocaron timbre y nadie fue a atender, esperen. Y que tocaron timbre. Gracias. Ay, perdonen, ¿eh? Lo de Brizuela lo traigo porque no es un pensamiento minoritario. Y mucho de lo que yo les acabo de leer de Brizuela está impregnado en muchos compañeros. Y muchas compañeras. ¿Está? Sigue pasando con los compañeros, tal cual, Paula. Cuánta capacidad, a ver, vamos. Fernando Gómez, ¿cómo criticar la necesidad de Eva de verter el papel? ¿Tenés algún problema con el tipeo, Fernando? No se entiende la idea. Paula, sigue pasando en los compañeros, dice Paula Ginés. Cuánta incapacidad para poder entender las razones de Eva para escribir el libro, tal cual. Dante Loto, yo leí La razón de mi vida hace años, se dice por ahí que Evita era un títere de Perón y solo era una revista, solo le interesaba llegar al poder, tal cual, va todo en esa misma línea. Así es. Paulita, adelante, adelante, y si no arrancamos, aunque sea la primera parte. No, quiero decir algo que en realidad lo escuché yo hice la primera parte con vos en el primer cuatrimestre, lo escuché, lo pensé, y hay algo de que vos lo dijiste en algún momento, y en realidad yo digo los compañeros, y a veces uno mismo, ¿no? A pesar de Sí, así es. yo, por ejemplo, fui parte del Comando Evita, que nos caracterizamos, que militábamos a Eva, que, bueno, un montón de cuestiones que se daban ahí, y por ahí en programas donde doy clases,
no la utilizo. Entonces me Eso, llamo feminista y no eso, la utilizo. eso. Y esto tiene que ver con que hay que cambiar. Está bien, está esta cuestión que vos decís que hay la bajada de línea, pero la realidad también es que uno habla desde un lugar y no está mal también traer a esta Cualquier, mujer, y aparte con este exactamente, libro, ¿no? Que con las ideas tan claras y que me da lo mismo quién exactamente. la escribió. Yo pensaba cuando vos decías esto, el libro de Cristina también se discutió en algún momento. A mí qué me importa, digamos, y pensaba esto que decía la compañera, mirá si Cristina va a dejar que publiquen un libro y presentar Claro, si es no lo quiere. mismo, A ver, lo es lo mismo, mismo, lo mismo. misma situación, distinta época. Todo, todo libro que llega a una cátedra es una bajada de línea. No, Así no, que, bueno, y estas discusiones las he tenido en chat de compañeros, ¿viste? Re peronchos, con, bueno, Eva es una, digamos, no está separada de Perón, Eva, bueno, esto lo hemos discutido en la primera parte, y esto hay que empezar a sí, leerla sí, más, lo que vas a entrar ahora, y entender que, claro, uno no es sin el otro, pero ella tiene un pensamiento propio y que así es. hay que tomarlo, Porque, ¿no? porque nosotros estamos ante una pareja política, es lo mismo que Néstor y Cristina, estamos ante una pareja política. Y si estás ante una pareja política, ninguno es títere del otro, ninguno está subsumido en el otro, y los dos le aportan al movimiento. Yo siempre lo tengo que aclarar en esta cátedra. Nosotros acá no hacemos evitismo, en el sentido de decir, no, la que tenía las ideas claras era Evita y Perón, no, era un milico, no. Porque caemos en lo mismo que no queremos que caigan con Evita. Caemos en lo mismo. Cuando le queremos bajar el precio a Perón, tenemos, pero para hacer dulce de leche, si queremos bajar el precio a Perón. Entonces, así como no queremos que lo hagan con Perón, no queremos que lo hagan con Evita, y pensar que hay pensamiento propio y autónomo realza la figura del peronismo, realza el peronismo, no le baja el precio. Pensar que en la pareja los dos tenían pensamiento propio y los dos le aportan a ese movimiento que conformaron. Adelante Paula Salinas y después Pamela. Sí, yo lo que quería comentar, que a mí me parece que el gran aporte, a diferencia por ahí de los textos de Perón, de los textos de Evita y especialmente de La razón de mi vida, es que Eva aporta una forma de vivir el peronismo. Que es muy distinto al pensamiento político por ahí, ¿no? Ella es donde me parece que hay algo que pone en juego, que es la acción del peronismo y cómo ella eh, percibe su vida a partir de esa pasión y cómo piensa al país en esa pasión. En toda la razón de mi vida hay como una hoja de ruta de lo que significa el peronismo. Pero lo que pasa es que, claro, lo hace de como tan visceralmente, tan visceral es el relato, que yo entiendo que genere resistencia, porque en general está mal vista la pasión en la política, Bien, bien, ¿no? bien. Es como que Sí, pareciera que la política tiene que tener un rasgo de mente fría, racionalidad. mente fría, mente fría Exacto. y razonar. Pero hagamos una cosa, si te parece, no spoileemos qué es lo que va a decir ella en el libro. Ahora lo vamos a comentar. Lo que sí tomamos, de lo que vos decís, es todo esto que acabamos de decir, se agrega que cuando lo leen, les genera un rechazo que no sea un pensamiento clásico, un razonamiento clásico el que va llevando la argumentación. Que ahí hay una cuota de pasión que también genera rechazo. Tomemos eso, pero no spoileemos lo que No, vamos y a a... favor de la autoría de Eva, creo que también es un relato muy femenino. Las mujeres pensamos un poco así. O sea, En general, el pueblo, los pueblos nuestros piensan así. No claro, no es un perfil, en todo caso es un perfil que culturalmente nos han educado para ser pero más no está mal, emocionales. no está mal, no está No, mal, no qué sé solo yo. que no está mal, es la única manera de pensar, Pau. No, no También. solo que no está mal, no solo que no está mal. El pensamiento va a ser un triángulo entre el sentir, el pensar y el obrar. Ujú. En ese triángulo nosotros vamos a abarcar el pensamiento. Que por eso yo tuve que traer a Kush en la segunda o en la primera clase. Porque si no, hacemos pensamiento aristotélico, hacemos pensamiento marxista, hegeliano, clásico,
la racionalidad clásica de la modernidad, con todos sus artefactos bien prolijos para ir sacando verdades y validando verdades. Acá va a aparecer la emoción y algo que le es permitido a las mujeres en el plano doméstico, pero no como algo extra que traemos las mujeres. Es creando un artefacto propio de América, porque en América se está, y se está con las emociones, y no es algo propio de las mujeres nada más. Obviamente que a los hombres no se les permite culturalmente, pero no es que sí comparto con vos que quizás Eva tuvo más facilidad para hacerlo porque las mujeres estaban preparadas para mostrar emociones. Tuvo más facilidad para hacerlo y por eso también causó rechazo en una literatura masculina o en análisis masculinos del texto. Eso Sí, comparto. y aparte por ser una mujer que se anima a alzar la voz en un campo en donde no había mujeres. Sí, que ni hablar. A ese nivel hablando o pensando el país o la patria o el futuro. O sea, porque me Sí. parece que también eso es lo conmovedor, ¿no? Mejor le bajamos el precio y lo ponemos en la categoría de folletín, cuando en realidad hay un plan de país, un destino para la patria, hay como mucho de eso en La razón de mi vida, ¿no? Sí. Que era como ¿Qué es lo que te digo? ¿Qué es lo que te masculino. digo qué es lo que te digo que no spoileemos? Bueno, a leerlo, a leerlo. A leerlo, déjame empezar la lectura. Vamos, Pamela, adelante. Bien. Comparto con todo lo que están diciendo, ¿no? Esta cuestión de denostar el pensamiento por múltiples cuestiones, ¿no? Primero por ser mujer en un periodo en el que recién se le está permitiendo a la mujer participar en Bien, política, o sea, con el contexto de la época, va muy a tono, ¿no? Se le empieza a dar voz y voto, y en esa voz y voto ese derecho a expresar sus así opiniones es, políticas. así es. Bueno, después por su origen humilde, ¿no? Claro, Es de las clase tenía baja, todas, pues tal por cual, clase, es mujer, clase baja, no es una académica. O sea, la posibilidad de una tal mujer cual, pobre y que no es académica de producir un texto, de que se le edite un texto con las dificultades que, que son propias no solo de la época, sino en la actualidad, de tener la posibilidad de producir un texto de tirada masiva que tal llegue cual. tanto a los académicos, que quizás, aunque sea por curiosidad o para criticarlo, lo han tenido que leer, y después, bueno, a todo aquel que convencido quería escuchar su palabra, ¿no? Y encima, Eh, como recién, encima de todo lo que decís, como spoileaba recién Paulita Salinas, encima ella no es que los copia para entrar en el mercado editorial o académico, no es que los claro, copia, va a ser genuinamente ella cuando escriba. que Perdón. sí, tiene su propio recurso literario, ¿no? Una producción literaria que le va a ser propia, ¿no? Si se expresa también con Bien, su forma de ser, su forma de hablar, ¿no? muy Eh, bien. Después también, dentro de lo que es el propio peronismo, ¿no? Porque que la critiquen otros, la han criticado por los vestidos, no la van a criticar por un texto escrito. Exacto. Es hasta nutritivo, ¿no? Porque uno puede tomar y hacer ese feedback de argumentar. Pero bueno, entre los propios también tiene el peso de el gran pensador político, el animal político que era Perón, ¿no? Y a partir de eso, como si hubiese tenido un gran maestro y nunca haya podido salir de ese gran maestro, y encima que era su esposo. Voy a tomar esto último, Pamela, porque me quedan 15 minutos, 20 minutos y no quiero dejar de leer la primera parte que para mí es central de leer con ustedes. ¿Sí? Y voy a tomar esto último, decís, encima su esposo, encima su maestro. Fíjate, la que va a alimentar esta bajada de precio del libro, esta bajada del precio del pensamiento de Evita, más allá del padre Benítez, más allá de Brizuela y todos los que han estado pensando como Brizuela a lo largo de las décadas, es Evita, es Evita. Nosotros tenemos que defender a Evita de ella misma. ¿Qué va a decir en la dedicatoria del libro?
Por eso le dedico a él íntegramente, dice en el prólogo, este canto que, como el de los gorriones, no tiene ninguna belleza, pero es humilde y sincero y tiene todo el amor de mi corazón. A ver, ella dice, yo soy un gorrión al lado de un cóndor. ¿Mm? Es tremendo la bajada de precio que ella, esto que yo acabo de leer, lo dice varias veces, no lo dice solo en este momento del prólogo, lo va a decir en algún momento al final, con lo cual también nosotros estamos marcados por, bueno, Evita es una mujer de su época, es una mujer que va a tener una tremenda admiración por el hombre pensante racional y serias dudas acerca de si su sentimentalismo no era malo para pensar, no era un poquito de baja calidad a la hora de producir pensamiento. Ella misma lo va a decir. Entonces, digo, digamos todo esto para ahora sí, dejando de lado a Brizuela, al Padre Benítez y a Evita del prólogo, vamos a adentrarnos y yo les voy a pedir, por favor, que esta semana, más allá de Roberto Ar, Los Siete Locos, todo lo que estuvimos charlando, que ahora alguna listita les voy a hacer después en el WhatsApp, esta semana es mi misión, es la primera parte del, del, del libro, ¿sí? Vamos, entonces. ¿Dónde aparece algo que va a contradecir a la propia Evita del prólogo? Una cosa que van a notar a lo largo de todo el libro. El libro es muy ordenado. La primera parte se llama Las causas de mi misión y efectivamente todo el tiempo va a hablar de eso. Y dice, en el capítulo 1, un caso de azar. No es el azar lo que me ha traído a este lugar que ocupo, a esta vida que llevo. Claro que todo esto sería absurdo, como es el azar, si fuese cierto lo que mis supercríticos afirman cuando dicen que de buenas a primeras yo, una mujer superficial, escasa de preparación, vulgar, ajena a los intereses de mi patria, extraña a los dolores de mi pueblo, indiferente a la justicia social y sin nada serio en la cabeza, me hice de pronto fanática en la lucha por la causa del pueblo y que haciendo mí esa causa me decidí a vivir una vida de incomprensible sacrificio. O sea, si fuera verdad que yo soy una mujer superficial, que nada me interesara de la justicia social, sí, la verdad que esto sería azar. Y fíjense lo que va a decir. Yo misma quiero explicarme aquí. Para eso he decidido escribir estos apuntes. Siempre he actuado en mi vida más bien impulsada y guiada por mis sentimientos. Fíjense la primera aclaración que hace. Yo he actuado en mi vida impulsada y guiada por mis sentimientos. Esto lo lee Kush hoy, a la luz de todo lo que hoy sabemos y todo lo que hemos avanzado con el pensamiento kushiano, y le aplaude de pie. Porque no es una guía por la cual ella tenga que pedir disculpas, sino que forma parte de la manera de pensar de los pueblos americanos. En mí, la razón tiene que explicar a menudo lo que siento. Y por eso, para explicar mi vida de hoy, es decir, lo que ahora hago, de acuerdo con lo que mi alma siente, tuve que ir a buscar en mis primeros años los primeros sentimientos que hacen razonable o por lo menos explicable lo que hago. Más cuchiano, más sentipensamiento no se consigue. Hasta ahora lo nombró a Perón. Bien. Y acá me quiero quedar en esto, ¿no? He hallado en mi corazón un sentimiento fundamental que domina desde allí en forma total mi espíritu y mi vida. Ese sentimiento es mi indignación frente a la injusticia. Recuerdo muy bien que estuve muchos días tristes cuando me enteré que en el mundo había pobres y había ricos, y lo extraño es que no me doliese tanto la existencia de los pobres como el saber al mismo tiempo que había ricos. Pues va a hablar de un diálogo que tiene sobre este tema. Yo por ahora prefiero quedarme acá. ¿Qué palabras aparecieron? Fíjense, sentimiento, razón, espíritu, vida, indignación. ¿Mm?
me enteré, recuerdo, la razón tiene que explicar lo que siento. ¿Qué les trae? ¿Qué comentarios les trae todo esto? Señor Brizuela todavía no lo nombró a Perón. No lo nombró, señor Brizuela, para nada. Y aparte aparece algo que decían las chicas, mirá si va a haber algo escrito que no sea de ella, ¿no? Acá he decidido hacer estos apuntes. ¿Qué es lo que aparece? Aparece el motor de su pensamiento, de su filosofar. Ustedes saben que la filosofía, a lo largo del tiempo, se define por motores que la ponen como en marcha, que ponen en marcha al hombre que piensa. Y esos motores pueden ser el asombro de la naturaleza, el dolor, la tragedia y, por supuesto, sentimientos como la indignación. Ella lo define de entrada nomás. Dice, miren, yo necesito contarles lo que he sentido para contarles lo que razono. Les digo lo que he sentido para contarles lo que razono. Y las anécdotas que va a contar después, ya después, el lunes que viene nos metemos de lleno acá, va a contar todo lo que ha sido su infancia en referencia a esta indignación frente a la injusticia. ¿Por qué nos vamos a quedar tan centradamente en esta explicación de su sentimiento de indignación frente a la injusticia? Porque nunca a lo largo del todo el libro va a perder este hilo. Nunca va a perder este hilo. Y hay algo más asombroso todavía. No lo va a perder a lo largo de su vida y a lo largo de los textos siguientes que vamos a leer. ¿Mm? Voy al cuarto, salteo algunos. La semana que viene los vamos a hacer más ordenadamente. Pero ahí eh, eh, voy al cuarto por algo que me parece interesante. No, el tercero y el cuarto. Hasta los 11 años creí que había pobres, se llama en el capítulo 3, la causa del sacrificio incomprensible. Hasta los 11 años creí que había pobres como había pasto y que había ricos como había árboles. Un día oí por primera vez de labios de un hombre de trabajo que había pobres porque los ricos eran demasiado ricos y aquella revelación me produjo una impresión muy fuerte. Más que creerlo por un razonamiento, sentí que era verdad. Nunca pude pensar desde entonces en esa injusticia sin indignarme. Aunque no puede explicarse a sí mismo, lo cierto es que mi sentimiento de indignación por la injusticia es la fuerza que me ha llevado de la mano. ¿Mm? En el capítulo cuarto va a decir, empezaba a manifestarse así mi rebeldía íntima, reconozco que algunas veces mis reacciones no fueron adecuadas y que mis palabras y mis actos resultaron exagerados en relación con la injusticia provocadora. Pero es que yo reaccionaba más que contra esa injusticia, contra toda la injusticia. Aquella comprobación debió dolerme hondamente porque cada vez que regreso de mis viajes al interior del país, llego a la ciudad y me acuerdo de aquel primer encuentro con su grandeza y su miseria. ¿Qué comentarios les provoca esto que acabo de leer? ¿Comentarios, reflexiones, preguntas? Algunos avisos, aprovecho antes de que se haga más o menos la hora. Algunos avisos. No me pongan cuando estamos en clase que los comentarios vengan al chat, no al WhatsApp, porque así no tengo que seguir el WhatsApp. Vamos por el chat. Recuerden en el chat no escribir tarde, no escribir los domingos en lo posible. Si lo hacen no pasa nada, todos tenemos ya los grupos silenciados, pero de tal manera de ir respetándonos por lo menos los ritmos laborales y de activismo académico. Y finalmente, recuerden en el WhatsApp ir siguiendo más o menos las lecturas que vamos siguiendo en las clases para no dispersarnos. Bueno, hechas estas aclaraciones, comentarios. Majo, adelante. Bueno, esta posibilidad de hacerlo por segunda vez y repensar algunas cuestiones, mientras te escuchaba, imaginaba a Eva actriz hoy haciendo una especie de stand-up para ponernos en la Mira, actualidad.
y pudiendo transmitir eso que sentía, porque en todo momento lo dice, o sea, quiero que sientan conmigo las cosas grandes que mi Claro. corazón experimenta. No invita a la gente a pensar el peronismo, invita a sentir a Perón. Eh, entonces es como que hasta en el capítulo 3, lo de sacrificio incomprensible, dice, más que creerlo, dice ella, sentí que era verdad, Eso cosa es tremenda para maravilloso. el academicismo, imagínate que Es la verdad tiene maravilloso. que ser demostrada. Entonces ella dice, sentí que era verdad, punto. O sea, entonces por eso me la imagino, más allá de sus discursos, así en un stand-up, haciendo una descripción de lo que ella siente a través de su alma, de sus entrañas, eso, digamos, de indignación de los pobres, que aparte es tremendo la fotografía esta que sentí que los pobres eran como césped y los ricos como árboles. Eso también lo repensé, ¿no? Y digo, bueno, claro, cuando uno ve que el césped parece así como la gramilla que crece, ¿no? Como generación espontánea, y los árboles se plantan y se cuidan y de alguna manera son los que te dan sombra, ¿no? Tampoco, es como que hay ahí una fotografía que me provoca lo de césped y lo de Aparte, árboles muy claro, ricos. el pasto como lo multitudinario y los árboles Ajá, como menos, ¿no? así que, pero esto pensaba, ¿no? Voy a tomar lo del stand-up para comentarles algo que ustedes también estarán razonando. Hoy, estas palabras en un stand-up, en un encuentro feminista, en un encuentro de las nuevas antropologías, de las nuevas sociologías, no causarían ningún asombro que alguien empezara contando cómo sus sentimientos los llevan a pensar. En el 51 era terrible, era incomprensible y era por eso un texto menor. Y era por eso un texto menor. Hoy sabemos que el motor, y se acuerdan cuando leímos a Young, cuando dice, hay un misterio que yo no he dilucidado, que es el amor, hay misterios que no he dilucidado, o cuando Freud le anuncia a la humanidad, miren que los sentimientos siguen ahí, por más que ustedes quieran tener una vida civilizada, rascás un poquito y está el hombre salvaje con todos sus sentimientos, con todas sus pasiones, con todas sus emociones, y se dice, bueno, esto es lo que siento, y desde aquí voy a pensar, es tremendo, porque aparte lo hace en soledad, lo hace en Ujú. soledad, no hay una escuela, una corriente filosófica que esté acompañando esto que ella hace, cuya aparece mucho después, el feminismo, tal como lo conocemos hoy, aparece mucho después. Y lo que siempre remarco cuando hacemos estas primeras lecturas, la lectura para de aquí al lunes que viene es las causas de mi misión, la primera parte de la razón de mi vida. Esa es la lectura, digamos. Pero van a ver, sobre todo en las causas de mi misión, que es falaz decir que todo el tiempo se habla de Perón y sus obras. Es una falacia, no es verdad. Hemos leído los 3 o 4 primeros capítulos y no aparece. Y aparte, ella se ocupa de decir que este pensamiento ella lo tuvo o esta revelación ella lo tiene a los 11 años. ¿Qué Perón había en la Evita de 11 años? No existía Perón. Entonces, necesitamos nosotros, por eso le recomendaba a Marian, no leas personas por el costado o intérpretes o exégetas. Leámosla a ella, estemos concentrados en ella, las causas de mi misión, además de alguna lectura de la escuela de Boedo y alguna que les voy a decir para... Es como si yo les dijera, las lecturas en el medio pelo de Scalabrini, háganlas por placer, por gusto. En materia de estudio y de consigna de estudio, la lectura es las causas de mi misión, la primera parte de la razón de mi vida, donde una de las cosas que necesito que ustedes comprueben con sus ojos es lo poco que aparece Perón y lo temprano que es el pensamiento político de Eva. Que en esa temprana edad del pensamiento político de Eva hay algo que siempre lo dice Paula Salinas y yo lo vengo diciendo junto con ella hace tiempo, desde que se lo escuché la primera vez, es que el pensamiento político aparece muy tempranamente en las infancias. Aparece tempranamente y no, parece que con los chicos no se puede, no hay que hablar. Y yo recuerdo, así como Eva recuerda esto de lo que se le reveló a los 11 años, yo recuerdo mi primer viaje a Bariloche, a mis 8 o 9 años, y recuerdo preguntarle a mi papá por qué había ricos que tenían esas casas, por qué todos no teníamos casas como ellos.
El pensamiento político aparece muy tempranamente, ya con el pensamiento racional de los chicos 8, 9, 10, 11, 12 años. ¿Qué comentarios, qué otros comentarios sobre esto? Y con esto cerramos. Adelante, Norma, ya que tenés que desmutearte. Está. Mm. Me asombra escuchar lo que ustedes están comentando, porque yo no he leído a Eva, y me asombra que ella llame a pensar desde el sentimiento. Y Claro, calculo que fue difícil en esa época, pero es difícil hoy. claro. No hace mucho, con los compañeros en una mesa de discusión política, intentamos hacer un ejercicio y a mí se me ocurría un paralelo entre Eva y Cristina en pensamiento y acción, que era lo común, lo que yo veía en común. Y yo lo que veo es la pasión que ponen, no solo en un discurso, sino en lo que hacen. Y les pedí a los compañeros que pusieran esa pasión en el trabajo diario que se estaba haciendo. Y no fue Sí, fácil. igual, seguro, igual, Norma, nosotros no vamos a repudiar la razón, ¿eh? Porque No, también no, 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 no. los compañeros entusiastas, ay, perdón que la gata quiere venir a verlos a ustedes, los quiere saludar y me está haciendo un desastre. Yo la estoy empujando desde hoy. Pensamiento, acción, emoción. Eso, ahí está. Eso, quiero ser clara en Eso eso, es eso, las tres porque cosas. compañeros apasionados y entusiastas y No, voluntaristas, no, no. sin razonamiento pueden hacer No, estragos, no, ¿eh? no. Pensamiento primero, acción y emoción. Sí, perdón que voy a leer un poquitito antes de dar alguna palabra final. Desde Diego Acosta en adelante a las 21:13 nos decía, también es común escuchar que Perón era la cabeza y lleva el sentimiento. Eso es terrible. Exactamente, Diego, eso es terrible. Esa separación entre lo femenino, mundo doméstico, mundo sentimental, el varón, el que piensa, tal cual, Beto. Una precursora, dice Perla, un profundo amor, una mujer que fue todo sin aceptar ningún cargo político, eso ya lo vamos a hablar. Cecilia, amo esa conexión que ella hizo a los 11 años sobre los pobres y los ricos, y hay gente grande que decía que Macri no iba a robar porque era rico. Muy lindo, muy bien, Cecilia. Fernando, es increíble cómo ya tenía esa sensibilidad a los 11 años. Bueno, eso es lo que te comentaba recién, Fernando, que es muy común, ¿eh? Esa sensibilidad a esa edad, pero hay poca percepción de parte del mundo adulto de que ya hay ese tipo de pensamientos a los 11 años. Y ella tuvo esta belleza de poder relatarlo, ¿no? Tiró, esto que dice Diego me parece excelente, ¿no? Dice, tiró toda la estantería racional para armarla desde otro lugar. Sí, Beto, te robo esa idea. Te robo esa frase. Es maravillosa. Tiró toda la estantería racional para armarla desde otro lugar. Siento, luego existo. Tal cual, tal cual. A los 10 años me indigné por el sector feriante. Claro, ves, acá Dante cuenta una experiencia de niño. Yo también tengo una experiencia de niña de haberme indignado por algo que vi, ¿no? De la pobreza. Cecilia dice, leyéndolo hoy a veces pareciera que hace esa alusión tan pasional a Perón para no ser tan adelantada en el feminismo. Era mucho para la época. Hay cosas demasiado actuales. No, no, dijo todo lo que quiso. Yo te puedo asegurar que dijo todo lo que quiso. Ya cuando lleguemos a mi mensaje, vamos a ver si nos dijo todo lo que quiso. Por ahora nos quedamos con la razón de mi vida. Bueno, ¿algún comentario? ¿Algo más? Bueno, mañana entonces les preparo un parrafito de lecturas recomendadas de lectura social del siglo XX, de nuestros pensadores sociales, y remarco la consigna de que la lectura de aquí al lunes que viene es las causas de mi misión, la primera parte de la razón de mi vida, ¿sí? Con alguna consigna de cómo leerlo. Eh, Me quedo con la frase de Diego, ¿les parece? Vamos a despedirnos con esta frase. Tiró toda la estantería racional para armarla desde otro lugar. Siento, luego existo. Vamos a quedarnos con eso que me parece maravilloso como cierre y por supuesto ya queda en los anales de este curso este tipo de síntesis como la que hizo Diego.
¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Buenísima frase, Diego, Liz, la verdad que es excelente. Bueno, abrimos los micrófonos y nos despedimos y nos vamos a comer. Buenas noches y muchas gracias. Y Mari, perdón, y Mari Gracias. les va a pedir que los que no se anotaron pongan su nombre y DNI, ¿no es cierto? Creo que lo Buenas noches a todos y anotaron muchas todo. gracias. Ahí pongo. Ante un montón de mensajes. Gracias, Claudia, gracias. Buenas Chao, noches. gracias. Claudia, muchas gracias. Hermosa. Chao, Gracias. chao, Chao. chao. Gracias. Al lunes. Nos vemos el lunes. Gracias, Mari, como siempre. Chao, Chao, chao. chicos.